Tema 1. Bases neurobiológicas del autismo. Anatomía del autismo. El autismo es un desorden neurobiológico poligénico que implica a varios sistemas, aunque predominantemente implica una disfunción del sistema nervioso central. Se ha asociado con el córtex e implica tanto a sus neuronas como a sus proyecciones. En particular, es una alteración de la conectividad que, según los datos existentes, implica la conectividad interhemisférica. En el 70% de los niños con autismo encontramos una discapacidad intelectual de mayor o menor gravedad, y la aparición de convulsiones y epilepsias es mucho más frecuente que en los niños sin autismo. Ya se empieza a considerar un trastorno biológico. También suelen tener dificultades en la percepción visual, auditiva o táctil sin que podamos evidenciar alteraciones en las pruebas de visión, audición o somatosensoriales. Es un problema cerebral más global que se manifiesta en muchas de las funciones cerebrales: motricidad, lenguaje, cognición, memoria, percepción, atención. Se empieza a plantear como una disfunción específica del neurodesarrollo. Sabemos que 1 de cada 5 niños con autismo presenta macrocefalia a los 4 años. Este mayor tamaño del cráneo ya no está presente en la adolescencia. Estos niños tuvieron un crecimiento acelerado del perímetro craneal entre los 6 y los 14 meses. Sistema nervioso. Funcionalmente está muy jerarquizado, de modo que hay siempre una estructura superior que rige todas las demás. Podemos distinguir entre funciones conscientes. La estructura jerárquica superior es la corteza cerebral: percepción, movimiento, lenguaje, pensamiento, recuerdos, ideas, emociones. Funciones inconscientes, recogidas por el hipotálamo: mantenimiento del medio interno, funcionamiento de los órganos de los ritmos biológicos, sueño, vigilia, hormonales, conductas de supervivencia como comer, beber, huir o luchar, sexuales y reproductivas. ¿Cómo es y cómo funciona nuestro cerebro? Un cerebro adulto pesa entre 1.300 y 1.400 gramos, contiene unos 100.000 millones de neuronas y una cantidad mucho mayor de sinapsis, que permiten la conexión entre neuronas. Cuando tomamos decisiones y experimentamos emociones, en el cerebro se produce una complicada mezcla de procesos químicos y eléctricos. Partes del cerebro. El cerebro es parte del encéfalo. El encéfalo consta de 3 grandes áreas: el propio cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Cerebro. La corteza o córtex cerebral es la superficie externa del cerebro y tiene una gran extensión, aproximadamente equivalente a entre 1 y 2 hojas de periódico. Está contenida en el cráneo gracias a numerosos pliegues y hendiduras. Esto permite que diferentes regiones del cerebro se comuniquen más rápida y fácilmente, ya que están más cerca. Cerebelo. El cerebelo, ubicado en la parte posterior e inferior del cráneo, tiene un papel clave en el mantenimiento del equilibrio y en la coordinación y precisión de los movimientos. Tronco cerebral. En la base del cráneo se encuentra el tronco cerebral, que conecta el cerebro con la médula espinal y controla acciones corporales automáticas como el ritmo cardíaco, la tensión arterial y la respiración, así como el movimiento voluntario de los ojos, la lengua y los músculos de la cara, entre otros. Comunicación entre neuronas. Las neuronas o células nerviosas son las unidades fundamentales del cerebro y del sistema nervioso. Son las responsables de la recepción de los inputs sensoriales provenientes del mundo exterior, así como de enviar órdenes a distintas partes del cuerpo y de transformar y transmitir las señales eléctricas que lo permiten. Tienen formas y tamaños distintos, pero todas constan de 3 partes elementales: el cuerpo celular o soma, el axón y las dendritas. La conexión entre las neuronas es fundamental para su propia subsistencia. Necesitan la cooperación con otras neuronas para desarrollar su función y el apoyo de otros tipos de células para conservarse sanas y activas. El tejido nervioso contiene otro tipo de células que forman la llamada neuroglía, cuya función consiste en dar apoyo a las células nerviosas, aportarles los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento y defender al tejido nervioso de virus u otros microorganismos.
Las neuronas, con la ayuda de la neuroglía, se tienen que mantener y remodelar constantemente. El tejido cerebral en el autismo. Los estudios cerebrales necrópsicos de personas con autismo han permitido identificar alteraciones en la corteza cerebral, cerebelo y estructuras subcorticales. Los cuerpos neuronales deben estar en la sustancia gris y distribuidos en todas las capas de la sustancia blanca. La presencia de cuerpos neuronales en el tejido cerebral más profundo indica que estas neuronas no han completado adecuadamente su migración, quedándose en lugares que no les corresponde. Esto interfiere en la formación de redes cerebrales y dificulta la comunicación entre neuronas de las distintas áreas. Esto refuerza la teoría de que el autismo tiene un origen prenatal, precoz y probablemente genético. Disminución de las células del cerebelo. El cerebelo es el órgano controlador del cerebro, dando flexibilidad a nuestras acciones. Mientras ejecutamos una acción, el cerebelo va corrigiendo sobre la marcha los cálculos que el cerebro ha hecho para ejecutarla. De esta manera, la ejecución es fluida y adecuada a los cambios imprevisibles del entorno que van sucediendo mientras actúo. Para ejercer esta acción controladora presente también en las áreas cognoscitivas, tiene conexiones con el tronco del encéfalo y con la corteza cerebral a través de unas células de gran tamaño llamadas células de Purkinje, que son insuficientes en número en las personas con autismo. Aumento de la densidad de las dendritas. Las dendritas son las ramificaciones de las neuronas que permiten que se conecten unas con otras. El incremento de conexiones que se produce durante la infancia para ser soporte de las nuevas habilidades que el niño va adquiriendo es lo que aumenta el volumen cerebral. Alteraciones en las microcolumnas corticales. Las neuronas se agrupan formando microcolumnas para procesar las diferentes categorías de información. En el autismo, estas microcolumnas son más numerosas y estrechas, con mayor volumen de la sustancia blanca adyacente. Marcadores neurobiológicos tempranos. Estudios recientes han avanzado en el conocimiento de la relación existente entre signos tempranos de TEA con marcadores biológicos, como son el volumen cerebral y la neuroimagen funcional. Incremento del volumen cerebral en los primeros años de vida, incluso observable antes de los 12 meses, tanto de la sustancia gris como blanca, en especial en lóbulo temporal y frontal y en áreas subcorticales, como la amígdala, ha sido observado en niños posteriormente diagnosticados de TEA. Neuronas espejo. El sistema de las neuronas en espejo está formado por un grupo de neuronas del lóbulo frontal que se activa al observar a los otros y actúa juntamente con el sistema límbico. Así es posible la imitación a través de la comprensión de la intencionalidad y las emociones en las acciones de los demás. En los niños con autismo parece que este sistema no se activa ni durante la observación ni la imitación de expresiones emocionales. Teoría de la infraconectividad. Consecuencia de todas las expresiones que hemos mencionado hasta ahora, la teoría de la infraconectividad postula que las conexiones entre distintas áreas cerebrales estarían disminuidas o tendría menor eficacia en el autismo. Los niños con autismo muestran una activación diferente y una disminución en la conectividad entre distintas áreas. Causas neurobiológicas. Numerosas investigaciones han demostrado que el problema comienza en el desarrollo neural del feto. Se describirán a continuación las líneas de investigación más recientes sobre las causas neurobiológicas que llevan a padecer este trastorno. Autismo y volumen cerebral. Algunos investigadores han encontrado una relación entre el grado de crecimiento excesivo del cerebro y la gravedad de los síntomas del autismo. Autismo y organización anormal de la corteza cerebral. La corteza cerebral tiende a organizarse en regiones diferenciadas desde los primeros meses de gestación del feto. No ocurre lo mismo en los niños con autismo. Autismo e hipoactivación de la amígdala. La amígdala es la estructura cerebral encargada del procesamiento emocional.
Tal es la magnitud de su función emocional que cuando la amígdala está lesionada, la persona es incapaz de reconocer emociones en los demás, de expresarlas e incluso de nombrarlas. Los niños con diagnóstico de autismo tenían un nivel funcional más bajo cuando estos realizaban un ejercicio de reconocimiento emocional. Neurobiología de las interacciones sociales, el cerebro social. Los estudios por imagen no invasivos del cerebro humano han sido muy útiles para correlacionar fenotipos de conducta con alteraciones en estructuras cerebrales. En el autismo, los datos actuales de resonancia magnética estructural y funcional sugieren la presencia de anomalías estructurales en múltiples sistemas neuronales implicados en circuitos sociales, entre los que se incluyen la amígdala, los ganglios basales y la corteza prefrontal.